Saludamos al licenciado Felipe Abril, viceministro de Gobierno en el gobierno del presidente Lenín Moreno. Quisiéramos empezar refiriéndonos, licenciado Abril, a los temas lacerantes de corrupción en el país. Los hechos de esta semana han sido evidentes y realmente afectan en forma muy directa a la moral de los ecuatorianos. Cuando los ecuatorianos necesitamos levantar nuestro espíritu en medio de una pandemia, de un estado de excepción, de una crisis que nos afecta a todos y de las más diversas maneras, expectamos un país en el cual parece ser que no hay remedio con la clase política ecuatoriana. Quisiéramos conocer sobre cómo el gobierno nacional asume esto. Muy buenos días, Gustavo. Un gusto saludarle a la audiencia de Antena 1 y Ondas de Azuayas de igual manera. Es importante enfocar en el marco de lo que se ha hecho como gobierno, Gustavo. Yo hace algunos años en esta misma emisora le decía, hemos caído en una crisis no solo económica, sino moral y ética por la corrupción, porque la corrupción está metida en todo lado, y esto a referencia de lo que había pasado en ese momento con Luis Chiriboga en la presidencia del Ecuafútbol. Estamos hablando de un espacio no político, de un espacio no público. La corrupción está trascendiendo en todos los espacios de la sociedad y lamentablemente tiene mucho que ver con la tolerancia que tenemos los ciudadanos a la corrupción. Apenas un 5% hace unos pocos años en las encuestas decían que les parecía grave la corrupción. Recordará usted cuando se le preguntaba en varias encuestas de distintas empresas, los ecuatorianos se les preguntaba cuál es el peor problema que tiene el país. Se hablaba de muchos otros y solamente un 5% decía la corrupción. Pero el problema de la corrupción obviamente se había asentado más en el país en los últimos años, justamente porque había impunidad, porque aquel al que se le acusaba de un acto de corrupción era defendido desde la esfera del gobierno, era protegido, era incluso objeto de homenajes. Y en otros casos, pues hasta se le permitía de manera oficial fugarse del país, como el caso del primo Delgado, que fue al matrimonio de la hija y nunca volvió. Esto pasa de manera distinta en estos momentos. Entonces, lo que pasa en este momento en el país, lo único que está sucediendo es que está brotando hacia afuera la corrupción que siempre ha estado presente adentro. Lo de los hospitales no es un tema de ahora, es un tema de años. Hay un círculo, un sistema de corrupción allí, que tiene que ver incluso con los sectores privados, que son los que ofertan los medicamentos, que tiene que ver con los funcionarios que hacen el manejo de las bodegas, que hacen el manejo de la compra pública, que hacen el manejo y efectivamente ahí usted va a encontrar que no solo hay un tema de sobreprecios, hay un tema también de compra de medicamentos caducados. Nosotros tenemos una evaluación hecha hace ya algún tiempo y sobre la cual hemos venido trabajando, y por eso se está implementando el sistema de compras centralizadas, porque se determina que en el país, entre todas las instituciones que compran medicamentos de manera pública, el Ministerio de Salud, el IES, el ISPA y el ISPOL, son más o menos 1.200 millones al año en medicamentos que se gastan, y de lo que nosotros calculamos, estamos hablando de que al menos 500 millones de esos dólares, de esos 1.200 millones, al menos 500, se van en procesos corruptos. Así que estamos hablando de que con el proceso de centralización de la compra de medicamentos y un sistema logístico centralizado, podría ahorrarse 500 millones de dólares en el país, y eso es en lo que se está caminando. La gente dice, ¿por qué no hicieron antes? Porque el proceso no es tan sencillo, no es cuestión de justificarse. Hay que reformar normas, hay que reformar reglamentos, hay que pelear con la burocracia que está enquistada y que vive de ese negociado. Hay que pelear con los intereses de las grandes empresas que también viven vendiendo de manera alegre medicamentos mucho más caros de lo que normalmente cuestan. Y hay unas redes importantes de gente que está metida en ese espacio. Igual que el tema de las gasolinas. ¿Por qué octubre fue tan grave? Porque también hubieron financistas de parte de los que hacen tráfico de combustibles, porque ganan muchísimo dinero y financiaron actos violentos. Entonces estamos hablando de que hoy se desata la corrupción, Gustavo, porque el presidente Moreno tomó una decisión importante, la de cambiar el Consejo de Participación Ciudadana en base a una consulta popular y poner a gente proba, como el doctor Julio César Trujillo, que en paz descanse, pero que le dejó heredando al país la posibilidad justamente de destapar esta corrupción, porque fue ese Consejo de Participación Ciudadana el que nombró a la fiscal, que hoy por hoy es la única que está haciendo un trabajo
que le debía corresponder a todos los fiscales anteriores y no como lo que pasó anteriormente. Entonces, hay un proceso conjunto, incluso en estos momentos, de trabajo en contra de la corrupción con el propio gobierno. El Ministerio de Gobierno, la ministra María Paula Romo, ha presentado esas denuncias a la fiscal hace algunos meses. Hemos investigado en conjunto con la policía que tiene las experticias para el proceso investigativo en cooperación con la fiscalía y obviamente estamos logrando los resultados que hoy tenemos. La fiscal tuvo razón después de todo ese trabajo, porque no es un trabajo de ese momento de salir a hacer un allanamiento, es un trabajo de varios meses de investigación, de documentación para poder hacer un efectivo ataque a la corrupción y que luego los jueces alegremente les dejen libres a las personas que no deben dejarles libres. Ahora, Entonces, licenciado yo creo Abril, que para hacer sobre más... sobre este tema debemos insistir en que el gobierno de Lenín Moreno le sigue debiendo al pueblo ecuatoriano explicaciones. Este tema que en el trasfondo tiene el caos, por decirlo de alguna manera, que se ha generado en las compras de los hospitales públicos. Y vamos a sus orígenes. En esta semana entrevistábamos a Cristian Zurita, uno de los más destacados periodistas de investigación, y a preguntarle sobre este tema y relatarle las respuestas dadas por altos funcionarios como Juan Sebastián Roldán o como María Paula Romo, que niegan tajantemente de que haya habido ningún acuerdo de tipo político para entregar la administración de hospitales del país a estos sectores que han sido materia de las detenciones directamente en esta semana y de los operativos de la Fiscalía. Cristian Zurita opina que el gobierno directamente miente, que no es así y que sí hay un acuerdo. Y Cristian Zurita indudablemente es una voz autorizada. Están de por medio además de hechos públicos como la denuncia hecha por la Comisión Ciudadana Anticorrupción hace exactamente un año, en junio de 2019, la Comisión Ciudadana Anticorrupción denunciaba los hechos concretos en el Hospital del IES en Guayaquil, lo hacía al doctor Paul Granda. Y luego medios de comunicación importantes relacionados con el propio Cristian Zurita, con Fernando Villavicencio, presentaron sendos reportajes que fueron conocidos en los meses de octubre y noviembre con amplia información ya detallada, con nombres de las personas que están siendo hoy investigadas y algunos recientemente detenidos. Tratando sobre esto, Juan Sebastián Roldán incluso se refirió a Fernando Villavicencio señalando que él no merecía credibilidad, que no es periodista. Creo que, sinceramente, el gobierno nacional debe aún una explicación sobre este tema. No sé si usted coincide en el hecho de que jamás hubo un pacto político que haya llevado a esta situación, que es el comienzo y el fin de lo más grave que se ha vivido en el marco de la pandemia, la corrupción en los hospitales públicos. Los hospitales públicos va a ser uno de los puntos importantes, van a salir más. Aquí hay, pero sin embargo no voy a dejar de responderle. Yo estoy en el gobierno, en el Ministerio de Gobierno, en el trabajo político de gobierno apenas desde octubre del año pasado. Yo no he tenido la oportunidad de conocer de este tipo de acuerdos. Nosotros siempre hemos conversado de acuerdos programáticos con los sectores de la Asamblea, tanto con los propios miembros del bloque de gobierno. Y obviamente es mucho más difícil gobernar que como se gobernó anteriormente con una mayoría parlamentaria. Hay que buscar acuerdos, pero acuerdos programáticos, acuerdos por el país, acuerdos de coincidencias, incluso Además en que el caso de que tienen que realizarse los acuerdos en un marco ético, es decir, un acuerdo no puede hacerse a costa de cualquier cosa, menos de valores. y no es un tema de reparto. Sin embargo, Gustavo, en la administración pública, lo que sí sucede es que uno cogobierna con sectores afines, con sectores que apoyan al ejercicio de la administración y eso también es importante. Ahora, cuando usted hace un acuerdo en ese sentido de dar cogobierno, de darle participación en la administración a algún sector, usted no firma pues ni verbalmente ni firma una autorización para que entren a robar, pues tampoco. Eso ya queda en la administración propia de la persona que dirige. Y las directrices del presidente Moreno han sido permanentemente la lucha contra la corrupción, aunque digan que no, aquí tiene mucho que ver lo que decían en la entrevista anterior, porque este gobierno no ha gastado en comunicación, no ha gastado en propaganda. Y venimos de una época anterior en la que se gastaban millones de millones, 320 millones exactamente cada año se gastaron en propaganda en el gobierno anterior. En 10 años, 3.200 millones de dólares gastados. Es decir,
5 o 6 veces lo que ha costado la construcción de la planta sopladora, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces, este gobierno, con la austeridad que impuso desde el inicio, porque ya la situación económica era crítica, implicó dejar de gastar en varios ámbitos y entre ellos en el ejercicio de la publicidad y la propaganda. Y ese es el resultado de tener efectivamente datos, encuestas que demuestran que el gobierno ha perdido espacio de apoyo ciudadano, porque no hemos gastado en propaganda, porque usted sabe muy bien que el ejercicio de propaganda es el que sostiene la credibilidad de un gobierno. Entonces, lo que se ha hecho bien la gente no sabe, y lo que se ha hecho con algún error se exacerba 1000 veces, y por ello es que tenemos esos golpes que han tenido. Pero el presidente Moreno ha dicho: a mí no me importa lo que suceda con mi imagen, lo que me importa es cómo quede el país. Y en este momento, además con más razón, cuando estamos viviendo una crisis económica que no tiene parangones, que no se ha visto en 90 años, es una crisis comparable con la crisis de 1929, en eso también quisiera hablar luego, pero para topar este tema, Gustavo, y le insisto, si es que uno hace acuerdos de cogobierno, porque sí tenemos acuerdos de cogobierno con algunos sectores de la sociedad, con algunas organizaciones, no solo políticas, sino también sociales, en donde hemos quedado en que participen también del ejercicio de gobierno, pero obviamente bajo unas directrices absolutamente claras, y eso podrían decirlo quienes han participado de un ejercicio de manejo conjunto de la administración pública, y le digo claramente, con FENAIE, estamos hablando de sectores como Amaru, como la FEINE, estamos hablando de FENOC, de algunas organizaciones sociales con las cuales nosotros hemos tenido espacios de diálogo amplios y con los cuales hemos definido también hacerles copartícipes de algunos espacios de administración, y de manera local también con algunas organizaciones en ciertos lugares y en ciertas provincias, pero de ninguna manera lo que se ha hecho es darle un espacio, ni se le ha dicho: usted tiene autorización para hacer lo que le dé la gana, todo lo contrario. Usted tiene que hacer y cumplir las disposiciones del presidente, y una de ellas es la lucha contra la corrupción, limpiar este cáncer de la sociedad. Pero, Gustavo, si hay periodistas hoy hablando, investigando de este tema y diciendo lo que ellos consideran sin ser perseguidos, es porque también ha habido una actitud del gobierno de ser absolutamente democráticos en ese ejercicio. Y esto no es un tema de publicidad ni de propaganda, es la verdad, ¿no? No, y tampoco es un tema que deba aplaudirse, no, pero sí es importante reconocer que esto no pasaba antes. Este gobierno tiene esa actitud, obviamente es la actitud propia de un ejercicio democrático, siempre debió haber sido así. Lo que pasaba antes es lo que no debía suceder. Licenciado Pero hoy por Abril, hoy es usted importante. aplaude, y lo hizo también Lenín Moreno, y lo ha hecho María Paula Romo, sentándose en ruedas de prensa en esta semana junto a la fiscal Diana Salazar. Han aplaudido su gestión, se han sumado a ella públicamente, y además usted atribuye una coautoría del presidente de la República que llevó a que Diana Salazar sea elegida como fiscal general de la Nación. Pero nuevamente, y yendo a estos actores del periodismo, Fernando Villavicencio, en entrevista en esta semana, nos dijo que Diana Salazar, en la parte económica, a la Fiscalía más que a Diana Salazar, se la está asfixiando, que se le está dejando sin recursos para que cumpla con su labor. ¿Nos puede indicar usted si existe algún asidero para esta afirmación? De ninguna manera. Yo no he conocido actitud, si es que se referiría a algún tema desde el Ministerio de Economía y Finanzas. No sé, yo sí quisiera tener más precisión sobre el tema y sin ningún problema averiguar de qué se trata, porque lo concreto lo que hay que decir, Gustavo, es que la crisis económica que vive el gobierno es una crisis tan grave que no es necesario que ya nosotros la repitamos. Usted ha tenido aquí invitados, yo he escuchado a varios economistas que analizan las cosas de manera rigurosa, no otros que solamente inventan datos. Pero por decirle algo, la entrevista que tuvo esta semana con el economista Rivera, profesor de la Universidad de Cuenca, de Economía, que sí maneja datos y que es riguroso en el análisis, ha dicho claramente la situación en la que vive el país. Y más allá de hacer un ejercicio, digamos, de tener ningún tipo de vinculación, le nombro a él porque el señor economista Rivera no tiene ninguna relación con el gobierno, ni tiene ninguna relación con otras organizaciones políticas. Es un académico de algunos años, ¿no es cierto?, que no está interesado
en hacer política, ni está interesado en hacer tarima criticando al gobierno, ni tampoco apoyando al gobierno. Entonces, cuando se hace un análisis objetivo de la realidad, vemos que simple y sencillamente los datos nos muestran una realidad absolutamente crítica que no hemos vivido, como le digo, Gustavo, en tantos años. Tenemos un presupuesto que se calculaba en 22.000 millones de dólares de ingresos. De esos 22.000 millones de dólares de ingresos, solo vamos a tener 10.000 millones de dólares de ingresos, porque los ingresos son principalmente del petróleo y del cobro de impuesto a la renta, de IVA, etcétera. Son los rubros más grandes. Tenemos un petróleo que empezó este año ya mal, empezó vendiéndose a $30 y a menos cuando en el presupuesto se calculaba 51,30. Y luego con la pandemia tuvimos varias semanas en las que el precio del petróleo era cero, cero, no recibíamos un centavo. La última semana empezamos a recibir 6 centavos por cada barril de petróleo. Es una situación profundamente crítica. Y junto a ello, con la pandemia y el encierro mundial, la caída de la producción y de la movilidad en autos, con el petróleo cayó totalmente, pero también cayó toda la productividad. Entonces resulta que solamente en abril perdimos de recaudar 320 millones de dólares por impuesto a la renta y otros 180 millones de dólares por impuesto de IVA. Entonces calculamos dejar de recaudar en este año al menos 1.800 millones de dólares por impuestos en IVA y en impuesto a la renta. Producto de ello, lo que sucede con las universidades. Es así de sencillo, no estamos haciendo política ni es una decisión de gobierno, Gustavo. El tema de las universidades está en la ley, está en el FOPEDEUPO y usted conoce como universitario algo del tema. Yo le puedo dar los datos exactos de los artículos, pero en el FOPEDEUPO se dice claramente cómo se financian las universidades. El 80% del financiamiento de las universidades tiene que ser financiado por lo que se recauda por impuesto a la renta y por IVA. Si cae en este año el cobro de impuesto a la renta y de IVA, también cae lo que se les asigna a las universidades. De la misma manera a los GATS. Los GATS también tienen a través de la propia Constitución y del COTAD la distribución de los recursos. La distribución de recursos tiene que ver, también está atada a la recaudación de IVA y de impuesto a la renta y de la venta petrolera. Por supuesto, si caen esos rubros, el tema tiene que caer el discutible, y reparto no también. tenemos el tiempo para analizarlo, pero el tema discutible es en cuanto a la elasticidad de estos efectos. Usualmente la recaudación del IVA, del impuesto a la renta, el referente es el año previo para asignar presupuestariamente en el año ya en ejercicio, pero realmente es un tema técnico que habrá que aclararlo oportunamente, licenciado Abril. Pues en la contraparte, cuando los ingresos petroleros o los impuestos suben, tampoco hay esa elasticidad directa de subir el presupuesto a las universidades. Recordemos del pasado reciente. En todo caso, si algo más quiere acotar sobre ese tema, bienvenido, y le dejamos en su intervención final. Sí, solo decirle que en este caso, por supuesto, son cada 4 meses el Ministerio de Finanzas hace primero una evaluación del cuatrimestre y una perspectiva de lo que se viene y se ajusta los recursos. Claro, cuando sube el ingreso, el aporte digamos, de los impuestos, y si sube el precio del petróleo, también sube la asignación a las universidades. Así funciona. Igual a los GATS, también funciona así. Si baja, baja también. Porque lo que pasa es que simplemente no hay de dónde pagar. Si tenemos menos ingresos, si queda desfinanciado el presupuesto en más de la mitad del presupuesto, no vamos a poder pagar. No es un asunto de ahorrarnos ni de retener recursos para ponerlos en otra actividad. Es un tema de que no hay dinero, no vamos a tener el ingreso. Es como que un padre de familia que ganaba $2.000 pasa a ganar $800 al mes, no va a tener cómo pagar. Lo otro sería adquirir deuda para pagar, pero ni siquiera es una opción, porque la deuda de los organismos públicos no se puede destinar para gasto corriente. No el se puede tiempo destinar para lamentablemente pago de se nos sueldos, salarios, no agota, se puede licenciado destinar. Abril. No quisiera, sin embargo, dejar de preguntarle qué conoce usted sobre la gravedad de la situación con el río Coca, que ha provocado ya el cierre de la troncal amazónica y amenaza a la planta hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Es también un problema que nos ha generado la naturaleza, Gustavo. No solo ahora está en la situación es crítica, efectivamente el caudal de las altas lluvias que han habido en esta época ha hecho que vaya deteriorándose cerca de la carretera. Se ha tenido ya que cerrar la vía y está muy cerca, obviamente,
de la planta se están tomando todos los recaudos técnicos con equipos especializados para poder salvar esa inversión de manera prudente y adecuada y a tiempo, pero también recordarle que en la misma zona amazónica tuvimos también, producto de las lluvias, dos, tres rupturas de oleoductos. Entonces eso significó que dejemos de vender petróleo dejemos de vender algunos barriles de petróleo algún tiempo y por tanto por eso también vamos a recibir menos ingresos. Entonces también la naturaleza se ha ensañado en estos tiempos y ha impactado para que todo sea un ambiente mucho más crítico en lo económico. Así que lo que ha tocado como gobierno es ajustarse a la realidad actual, es reducir el gasto para poder llegar en condiciones que permitan mantener la economía y buscar una reactivación con los recursos internacionales que se han logrado hasta el momento, inyectándolos a través de crédito para el sector productivo, principalmente para el sector emprendedor, tecnológico, etcétera, artesanos, todos los que producen, no son recursos para alimentar ni sistemas financieros ni empresas de comercio, sino sectores productivos. Gracias, licenciado Abril, por habernos atendido. Licenciado Felipe Abril es viceministro de Gobierno en el gobierno del presidente Lenín Moreno.